Esta es una guía para realizar o modelar el ciclo de Otto, que representa las 4 etapas de un ciclo de un motor Stirling. Lo tengo aquí a mi lado, y en esta versión para MATLAB vamos a cambiar estos 4 puntos por A, B, C y D respectivamente. Esta es una gráfica de presión contra volumen. Entonces lo primero, voy a declarar un par de cosas. Mi presión inicial, que llamaré presión A, va a ser 1.1, esto va a estar en atmósferas. Mi volumen en el punto A, que es este el inicial, son 4 mililitros, que son 0.004 litros. Esto lo voy a manejar por el valor de la constante T, de R, que diga, de la termodinámica. Este es el punto B, el volumen en B. Una vez comprimido, son 2.5 mililitros, que son 0.0025 litros. Esto se realiza ahora a una misma temperatura. El ciclo en sí, hay 2 temperaturas relevantes, que son T1 y T2, que voy a declarar de antemano. T1, que es, se podría decir, la fría, son 295 Kelvin. Voy a trabajar en Kelvin por lo mismo de las unidades, por las fórmulas termodinámicas. Y la temperatura 2 son 415, me parece. No, no es cierto. 532 Kelvin. Ahora, esta curva es la gráfica. Voy a poner aquí una parte, una sección dedicada exclusivamente a las gráficas. Esta curva está modelada por un vector de componentes que van cambiando en V y en P. Para esto vamos a usar la función comet. En B va a haber un vector de puntos que vayan del volumen en A al volumen en B. A este vector lo voy a llamar volumen AB y voy a usar el comando linspace para ayudarme. Linspace que vaya del BA al BB, y como medida uniforme voy a usar 100 puntos en todos mis vectores. Ahora, ¿qué más es necesario? Para sacar la presión en esta curva, necesito primero tener el número de moles con el que estoy trabajando, y eso tenemos la presión, la fórmula de los ideales, PV es igual a nRT. Vamos a despejar para R, así que R y T se van a pasar dividiendo. N es igual a PV sobre R por T. R es una constante y es igual a 0.082. Esto relaciona atmósferas, me parece, con litros. Entonces R ya queda declarado. T, este es un proceso isotérmico, así que puedo descartarlo. No hay una varianza en temperatura. Mientras que esto es presión A por volumen A. Ahí está. Para el número de moles sí lo voy a calcular. Para la curva, en cambio, ya no va a afectar temperatura 1, pero para el número de moles sí. Ya está declarado esto y esto. Entonces ya tengo un vector de puntos B a B. Ahora necesito un vector de presiones, o sea, el resultado de la función o el componente Y de la gráfica. Presiones de la A a la B. Entonces teníamos en la fórmula anterior que PV es igual a nRT. Y si yo quiero presión, va a pasar volumen dividiendo. Entonces, N por R por temperatura 1, a la que pasa todo esto, que ya está declarada arriba. Volumen AB. ¿Qué va a pasar aquí? Como yo quiero un vector que me dé presión en diferentes puntos, quiero que esto calcule la presión de cada uno de los elementos, de los 100 que tengo en este vector AB. ¿Qué va a pasar? Ahora voy a tener un vector llamado PAB, que va a tener la misma cantidad de elementos y donde van a tener una relación 1 con 1. Vamos a poner esto una vez, que esta gráfica se cierre. También es importante el comando hold on, para que cuando yo empiece a añadir gráficas se mantengan en la misma cuadrícula, en el mismo elemento. Muy bien, esta curva ya está marcada.
hecho voy a también separarlo por secciones. Esto es la compresión AB hasta aquí. Ahora va a otra sección, que esto es el calentamiento T1 a T2. Y como pueden ver, esto mantiene un volumen constante, que es el volumen B. Pero como de todos modos yo necesito dos vectores para que sean comparados, voy a hacer un vector que contenga puros elementos del volumen B. Para esto voy a crear un vector que se llame volumen de B a C, porque quedamos que este es el punto B, este es el C. Es igual a volumen B más un vector hecho de ceros de 100 elementos. Listo. Y mi comet va a usar esto como eje en X, pero realmente pues es el mismo valor, así que va a ser una sola línea vertical. Y también necesito valores de presión ascendente. La presión en este punto es la presión B, que creo que me parece que no la tengo calculada, voy a ponerla acá. Presión B, hay una fórmula que nos dice que presión A por volumen A es igual a presión B por volumen B. Entonces vamos a pasar simplemente esto hacia acá. Perdón. Por volumen B. Entonces, sí. Vamos a reescribirlo. Sobre volumen B. Que ya está declarado. Ok. Y ahora de este lado solo necesito una presión de B a C. PVC es igual, linspace, me apoyo. De presión B a presión C. Presión C voy a usar la misma fórmula que usé para calcular esta, la de los gases ideales, solo que en este caso PV es igual a nRT. Y voy a despejar para presión, la presión máxima, sabiendo mi volumen. Entonces es N, presión en el punto C, que es la máxima, N por R, por T2, que es la que se alcanzó. Esto realmente es un proceso de calentamiento de T1 a T2. Sobre el volumen, bien sea, puede ser el B. Solo por facilidad, en caso de confusión, volumen C es igual a volumen B. Y ahora sí puedo seguir, 100. Y ya tengo mis componentes en X y en Y, son dos vectores, para la segunda etapa, que es el calentamiento T1 a T2. Comet de B a C, y usando presión de B a C. Muy bien. Otra sección, otro proceso. Este es la expansión CD. Y aquí vamos a usar la temperatura 2, vamos a usar el comando de la primera curva. En este caso, vamos a ir de un volumen al revés. Volumen CD es igual al linspace, vamos a ir del volumen B al volumen A. Bueno, concretamente, para hacer las cosas bien, del volumen C al volumen D, donde volumen C es igual a B y volumen D es igual al inicial. Se observa aquí en el diagrama. Entonces realmente estamos yendo del C al D en 100 espacios. Y vamos a hacer otro vector que sea nRT, solo que usando T2. Volumen CD. Ok. Esto me va a crear un valor de presión correspondiente para cada uno para formar una curva. Y esto también se grafica. Comet del C al D. Y también lo mismo con la presión. Por último, tenemos un proceso de enfriamiento. Enfriamiento T2 a T1. T2 a T1. Que va a ir de la presión en el volumen A, o en el volumen D, a temperatura 2, a la presión en temperatura 1. Entonces para eso necesitamos presión en D
si no me equivoco ya estaba calculado acá, o tal vez no. No lo estaba. Presión en D es igual a N por R por T2 sobre volumen D. Ok. Y presión en A, pues es la que ya teníamos. Entonces simplemente va a ir de la presión D a la presión A. Esto va a ser un linspace. Perdón. Presión de A es igual a linspace de PD hasta PA en 100 unidades. Va a disminuir la presión. Y para el vector de X voy a aplicar lo mismo de acá. Solamente que ya no vamos a estar en presión B, vamos a estar en presión D u A, dependiendo de cómo se quiera ver. Puede ser D. Esto está más cerrado. Y el último proceso se grafica, que es Comet. dB usando el componente de A, o sea, la etapa del punto D al punto A, y P de A. Y todo esto debería dar como resultado una gráfica muy similar a esta. Ya por último, la eficiencia del motor del ciclo está dado por esta fórmula, que es eficiencia es igual a 1 menos la división de T1 sobre T2. Pero como queremos graficar esto, vamos a hacer primero un vector que involucre muchos valores entre T1 y T2. Entonces va a llamar T1, 2, y va a ser de nuevo un linspace. Desde T1 hasta T2 vamos a agarrar 100 valores. Entonces le pongo división de T1 a su respectivo valor de T1, 2, y pongo un punto aquí antes del signo de división para que sea una división por elemento. Entonces E también va a ser un vector. Voy a hacer una ventana que incluya dos gráficas. Una va a ser eficiencia y la otra va a ser el ciclo del motor. Y ahora sí, el vector T1, 2 y el vector E. Es el primer elemento del subplot. Este es el primero y este va a ser el segundo subplot. Y se puede ver que esta gráfica tiende a una eficiencia mayor conforme aumenta la temperatura final. Entre mayor es la diferencia entre ambas temperaturas, mayor eficiencia. Y parece ser que acaba en el 44% de eficiencia, aunque recordemos que esto es ideal. La eficiencia real del motor va a estar muy por debajo de esta, porque hay muchas formas, muchas disipaciones y pérdida de energía que no se contemplan con esta fórmula, que van muy de la mano con el diseño del motor y con su calidad.